regreso en Jalisco a Futuro. Y bueno, antes de irnos a la pausa, planteaban el tema de la estructura organizacional, un tema relevante porque un porcentaje importante de los recursos públicos se destinan precisamente a la nómina de los trabajadores gubernamentales o como se les conoce también los burócratas. ¿Qué encontraron en este tema, doctor? Bueno, que el gobierno estatal hizo una reestructuración organizacional donde fusionó, por ejemplo, la Secretaría de Administración, Planeación, Finanzas, y uno esperaría que como cuando se pone a dieta alguien, pues baje de peso, pero resulta que fue al revés, subió de peso. Entonces, el peso burocrático de esta Secretaría ascendió, incrementó 1,000 millones de pesos. Y por otro lado, también se reestructuró la Fiscalía Estatal, esperando mejores resultados en los temas de impartición de justicia, y ahí vimos un incremento de 800 millones de pesos. Entonces, es paradójico que una reestructura organizacional estatal que busca hacer más ágil al gobierno y más eficiente, termine haciendo un impacto al presupuesto público. Doctora, se ha vuelto, digamos, como un discurso, ¿no?, de los gobiernos actuales, precisamente el tema de la austeridad, ¿no? No solamente reducir salarios, sino crear estas estructuras en las que aparentemente se compacta el gobierno, pero que resultan siendo mera ilusión. En realidad no está ocurriendo esto. Pues nosotros lo que tendríamos que pensar es cuando se ha propuesto, cuando se han realizado esas reingenierías, lo primero que tendríamos que considerar es cuál es el objetivo. Si solamente va a ser una reducción de tareas o modificar el organigrama, pues no apunta a una mejora en la eficiencia. Nosotros tenemos que pensar también en la cuestión del gasto burocrático y los costos operativos que trae consigo un incremento en la estructura. Como bien decía David, o sea, nosotros podemos observar cómo se incrementan los costos y pues tendríamos que considerar estos elementos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué vamos a reestructurar el organigrama? Y si eso no tiene un efecto en las tareas, porque a final de cuentas los servicios se tienen que proporcionar y hay que atender todas las demandas y cumplir con todas las responsabilidades. Entonces tendremos que hacer un equilibrio en ese aspecto. Debemos de buscar la eficiencia sin que se vea afectado los servicios que se proporcionan a los ciudadanos. Claro. David, hemos visto a lo largo de los últimos sexenios, en el caso del Estado y trienios en los municipios, estos pues intentos, ¿no?, de hacer un organigrama mucho más eficiente. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros modelos que rompió un poco con los modelos tradicionales fue cuando llegaron los panistas a gobernar Jalisco. Pero a partir de ahí, pues cada gobernante que llega quiere crear su propia fórmula. El actual gobierno ha presentado también un nuevo modelo, David, ¿no? Así es, cada sexenio, cada trienio, cada gobernador, cada alcalde le quiere imprimir su sello personal de gobernar, que en muchos casos no pasaba del cambio de nombre, de nomenclatura, y que eso, bueno, pues es política. Pero el problema es cuando hay un intento de reorganización de la administración pública que supone un esfuerzo muy grande que no solo es oneroso, sino muchas veces disruptivo. Es decir, cuesta e interrumpe o le pierde, digamos, agilidad la administración pública porque no se puede, digamos, dejar de proveer un servicio para hacer la mudanza o el cambio. A mí lo que me parece es que en general las administraciones subnacionales de México, y en eso no se queda fuera Jalisco, ha perdido el foco de la razón de ser de los estados y los municipios que está estipulado en la Constitución, en el 115 para el caso de los municipios, el 116 para los estados, y en una serie de normativas que dice qué tiene que hacer cada quien. Entonces, el problema con muchos gobiernos estatales, sobre todo con los municipios metropolitanos que tienen más recursos, es que le quieren entrar a todo y se duplican muchas de las funciones respecto a la federación. Entonces, tenemos un crecimiento burocrático desordenadísimo, no solo en términos de secretarías que abultan funciones cada vez mayores, sino la creación de un montón de organismos públicos descentralizados, los famosos OPDs, que llegaron a ser 20 y pico, 40 y pico, muchos de ellos absolutamente irrelevantes de la artesanía, de las fiestas de octubre, del maíz, de miles de propósitos, porque cada vez que un gobernante llega al cargo, acepta las peticiones, se compromete en las campañas y eso se materializa en agencias burocráticas que cuestan y que después son muy difíciles de eliminar o desmontar.
El gran problema es que una vez que se crea una determinada agencia, una organización, una secretaría, es muy difícil echarla para atrás. Ahí está el caso, que no es un buen ejemplo, pero es el de las mujeres que por otras razones no se pudo echar para atrás una vez que se había tomado la decisión, pero también hay casos de fracaso en otros temas donde eliminar una burocracia pues supone trastocar intereses ya creados de burócratas, de sindicatos, políticos y demás, y eso es muy difícil. Por eso la irresponsabilidad de los políticos cuando llegan al mando y asumen como suyos este tipo de demandas, pues tienen repercusiones, pero además institucionales prácticamente permanentes. Y el otro tema es que frente a la complejidad de las demandas sociales, al aumento y la complejidad y variación de las demandas sociales, que ahora es mucho más compleja las demandas, si vemos el sector salud, ya no es solamente vacunas o medicina preventiva básica, ahora hay un montón de enfermedades, un montón de tratamientos, un montón de cuestiones, pues hay que atenderlas todas. Entonces, eso también ha implicado la creación de burocracias muy sofisticadas que no tienen reversa, que cada vez están ahí para quedarse. Entonces, es la federación traslapándose con el Estado, traslapándose también con el municipio, que le entra temas que no son suyos o que son concurrentes, es decir, que son compartidos, y todos le entran a todos y es inagotable, y en ese sentido pues no hay recurso que ajuste. Doctora, este análisis que ustedes presentan no solamente hace el diagnóstico, sino también hace propuestas, y un poco para ir recapitulando sobre los temas que aquí hemos planteado, ¿qué recomendaciones hacen ustedes en cuanto a la estructura organizacional? Precisamente un plan de reestructura organizacional que incluye un elemento crucial. Siempre se dice, bueno, la investigación aplicada nunca aporta nada a la realidad. Hay estudios que han mostrado la importancia del servicio civil de carrera. Entonces, ahora a nivel federal estamos viendo la implicación de no tener un servicio del civil de carrera sólido. Lo vemos en los gobiernos estatales y municipales. Esa es una exigencia, es un reclamo para los gobiernos, y no se ha instalado un servicio civil de carrera. Entonces, una reestructuración primero pasa por un análisis, un diagnóstico organizacional que tenga un objetivo claro, que tendría que hacer reducir esa burocracia, hacerla más eficiente, pero acompañado con un servicio civil de carrera importante, y replantear la intervención del Estado y de los municipios en el papel que tienen con el gobierno federal. Debo decir que parte de los vicios que tiene el gobierno estatal y federal tienen que ver con el diseño del ramo 33 de las aportaciones, porque hemos visto que la instrumentación de este ramo 33 genera que incluso recursos del gobierno federal vayan a las nóminas, por ejemplo, de seguridad pública, liberen recursos para crecer las burocracias. Entonces, el diseño, por eso regresamos, el diseño del sistema de coordinación fiscal es clave para también tener mejores sistemas organizacionales. ¿Pero qué pasa con los recursos etiquetados, doctor? ¿No se están empleando entonces, aun cuando vienen etiquetados? Es que precisamente, por ejemplo, en seguridad pública, el diagnóstico del gobierno federal fue: los gobiernos estatales y municipales no pueden. Entonces nosotros vamos a crear un sistema, un nuevo diseño, pero también un sistema de recursos, subsemún. Se crean fondos enormes de recursos que fueron a dar a gobiernos estatales y subnacionales, pero hubo cierto nivel de libertad. Entonces muchos recursos fueron a dar a nóminas, por ejemplo. Los que no, quizá a campañas, ¿no? También. Vamos a hacer una pausa y regresamos, por supuesto, porque todavía hay mucho que hablar sobre este tema. Regresamos.